Bien, muy buenos días. Espero que me estén escuchando sin problema. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a comenzar hoy un tema nuevo. Vamos a estudiar la sección 13.3 del libro guía. ¿Listo? Que se denomina derivadas parciales. Porque nosotros recuerden Profe, que... buenos días, una pregunta. Sí, Profe, la nota del quiz, ¿usted la va a montar a la plataforma o no la va a dar por este medio? yo voy a calificar por Teams y ahí mismo las envío por Teams. Hago las observaciones y ahí les doy la nota en Teams. Ok, profe, muchas gracias. Con gusto. Espero que esta semana, al final de esta semana, ya las tenga. Bueno, entonces vamos a estudiar hoy derivadas parciales. Bien, porque este primer corte ha sido un paralelo con el curso de cálculo diferencial. Entonces, fíjense que comenzamos con dominio, límites que no existen. Comenzamos después con continuidad. Y ahorita vamos a pasar a las derivadas parciales. Bien, vamos a hablar sobre la derivada. Y antes de hablar sobre la derivada, bueno, ¿qué es lo que pretendemos? La derivada, ¿para qué nos sirve en estos casos? De funciones de dos variables. Yo tengo una función f, ¿sí? F que depende de sus dos variables, x y y, ¿sí o no? Entonces queremos determinar, digamos, cuál de las dos variables tiene mayor influencia en el valor que toma la función, ¿sí? O en otras palabras, la función es más susceptible a cambios en x o a cambios en y. ¿A qué me refiero? Pensemos que la función tiene esta forma funcional. Por ejemplo, la función es igual a 100x, digamos, 100x más y. ¿Listo? Entonces, ¿quién cree usted que tiene más influencia en esta función? ¿El x o la y? La función es susceptible a cambios en x o en y, más fuertemente. Pues veamos. Una pregunta, a ver, ¿cuánto de esta función evalúa en el punto 1, 1, primero que todo? Si x es 1 y y vale 1, esta función evalúa en ese punto es 101 aquí, ¿cierto? Sin embargo, vamos a hacer una perturbación en x. Evaluémosla ahorita en el punto 1.1, 1. ¿Cuánto va la función evaluada en este punto? ¿Quién sabe? Por ejemplo, 1.1 se multiplica por 100 y se le suma 1. Entonces da 110, 111, ¿cierto? Solamente moviendo la x de 1 a 1.1, la función tuvo un cambio sustancial, ¿no? Pasó de 101 a 111, subió 10 unidades por este pequeño cambio aquí en la x. Bien, hagamos ese mismo cambio pero en y ahora. Es decir, evaluemos la función en el punto x, dejémoslo constante siendo 1 y perturbemos y, 1.1. ¿Cuánto da la función evaluada en 1.1? Con y x en 1. Pues si x vale 1, a 100 más 1.1 nomás. Entonces daría 101.1. Entonces, hubo una repercusión mayor cuando se cambian a x que en la y, ¿cierto? Se mantuvo constante la x en el primer caso. Perdón, se mantuvo constante la y. Se perturbó un poco en x. Y mire la función de un salto grande. En el otro caso se mantuvo constante x. Se mantuvo constante y se perturbó y. Y la función no cambió mucho con respecto al valor que toma sin hacer perturbaciones, ¿no? 101. En este caso, x influye más. La función es más susceptible a x. Y eso era claro viendo la función, ¿no? Ella está multiplicada por un factor de 100. Cualquier modificación en x, cualquier valor que aumente, disminuye, cambian
En definitiva, el valor que toma toda la función. ¿Listo? Entonces, la derivada parcial es un instrumento para determinar eso. ¿Sí? ¿Cuál es la tasa de crecimiento cuando varío en X? ¿Sí? Cuando hago pequeños cambios en X y mantengo Y constante. ¿A qué ritmo cambia la función? ¿Sí? Si ustedes recuerdan, por ejemplo, si yo tengo una función de posición y yo voy de un lugar y yo digo, bueno, mi posición final fue tal. Salí de Pamplona y llegué a La Lejía en bicicleta. Mi posición inicial era tal, Pamplona. ¿Sí? El resto de las distancias, digamos, desde la inicial a la final, y divido entre el tiempo final y el tiempo inicial, ¿cierto? Esto me da es una razón de cambio y nosotros lo interpretamos como una velocidad promedio, ¿no? Si yo determino la distancia final o la distancia total que recorrí y la divido entre el tiempo que me demoré, eso me da una velocidad promedio. Entonces, más o menos, nosotros vamos a definir una tasa de crecimiento con respecto a cada una de las variables, ¿sí? Para ver qué tanto afecta. Por ejemplo, en este caso, en el caso anterior, seguramente que la tasa de crecimiento asociada a X es mucho más grande que la asociada a Y, porque vemos que un pequeño cambio en X genera un cambio sustancial en la función, ¿no? Y todo eso tiene que ver con las derivadas parciales, ¿bien? Y todo eso tiene que ver con derivadas parciales. Coloquemos el título aquí. ¿Preguntas por el momento? Derivadas parciales. Bien. Y esa misma idea de razón de cambio, ustedes ya la conocen con el curso de cálculo diferencial. ¿Listo? Porque miren, recordemos un momento antes de hablar de derivadas parciales. Recordemos algo. Como aquí un recuerdo. Es bueno recordar, ¿cierto? Recordemos. Cuando nosotros teníamos funciones allá en el curso anterior, y en nuestro mundo eran funciones de una sola variable, una función f de x. ¿Y cómo se definió la derivada de la función? Que le colocan un prima por aquí, ¿cierto? Prima. O también la denotan así, ¿no? La notación de Leibniz. Derivada de f con respecto a x. ¿Sí? Entonces, en el mundo de una variable, la derivada de una función es una razón de cambio también, que se define por medio de un límite. ¿Sí se acuerdan? Es el límite cuando un h tiende a 0. ¿Alguien lo vio así? ¿De qué? De f de x más h. Sí. Menos f de x sobre h. ¿Sí? Esto es lo mismo que mostré hace un momento, es una razón de cambio. ¿Sí? Es como decir, esta es la posición final, la posición inicial, sobre el tiempo que me demoré. Entonces esto es como una velocidad, qué tan rápido cambia mi función en ese punto. ¿Sí? Una tasa de crecimiento. Listo, y así se definió la derivada, ¿sí? En el curso anterior. Como ese límite, si ese límite existe, pues eso es una función que es f' de x. ¿Sí? Porque recuerden, es si existe el límite, ¿no? Hay límites que no existen porque seguramente si me acerco 0 por izquierda una cosa y por derecha otra. Pero si el límite existe, esa es la derivada de la función, ¿no? Es una razón de cambio también. Una razón de cambio. Y gráficamente, ¿qué quiere decir? ¿Alguien sabe la interpretación gráfica de la derivada? ¿Qué quiere decir la derivada gráficamente? ¿Qué es? Por ejemplo, a ver, veamos aquí. Adriana Tapia, ¿está presente? Sí, profesor. Sí. ¿Con quién usted vio cálculo diferencial, Adriana? El nombre del profesor. Sí, ¿con quién lo vio? ¿No me Profe, acuerdo? no lo recuerdo, no. Pero, digamos, ¿la vieron así la definición de derivada o no? ¿Con un Sí, H o sí, con con un H. detalle? Con Ah, ya. H. Bueno, ¿y usted da cuenta cuál es
la interpretación de la derivada? ¿O para qué la usaron en esa época? Después de que vieron derivadas, ¿qué hicieron? ¿Como buscar máximos o qué? Algo así, ¿cierto? ¿Alguien se acuerda la interpretación de la derivada gráficamente? Coloquemos aquí título, interpretación gráfica de la derivada. Como estamos recordando, el que se haya olvidado, no se preocupe. No importa, todos nos olvidamos de cuando vemos un curso, después nos olvidamos de todo, eso es normal. Y la mente es selectiva, ¿no? Lo que no se usa lo va eliminando. Entonces uno se puede olvidar, claro. Aquí uno cree que se olvidó, pero no. O sea, usted puede no acordarse de detalles concretos, pero algo en usted cambió después de ver el curso. Y usted lo vuelve a ver, usted lo ha visto una vez, y se le olvidó después de un año, se le olvidó, o de 2 años, y vuelve a ver el curso, usted se da cuenta que ha tenido una gran facilidad en repitiéndolo, porque algo queda por ahí. No nos damos cuenta, pero algo queda por ahí en el subconsciente. ¿Sí? Cuando uno ve un curso, algo queda. Bueno, entonces interpretación gráfica de la derivada de una función de una variable. Aquí tenemos, recuerden, cuando estamos en una variable, la gráfica de una función es una curvita en el plano. Es una curva. Voy a dar una curva acá. Listo. Y está mi curva. Bueno, voy a dejarla más bonita. O si ustedes prefieren menos fea, pues. Esta es la gráfica de esta función, digamos, f(x). ¿Listo? Vamos a usar GeoGebra para obtener eso. Eje X, eje Y. Y escojamos un punto por aquí que esté sobre la curva. Digamos que esté el punto en abscisa X. Y aquí la altura sería fx, ¿cierto? Entonces tenemos este puntico que está sobre la gráfica de la función. Y resulta que en ese punto uno puede trazar lo que se denomina una recta tangente. Ahorita sí acordar un poquito recta tangente. Esa recta tangente, como su nombre lo indica, es tangencial, es decir, toca la curva en un solo puntico. Y en el punto x, fx, aquí. Solo la toca ahí. Bien. Y bueno, una recta tiene una ecuación, ¿no? La ecuación de una recta generalmente es así. Y igual a mx más b, donde m es la pendiente. ¿Sí? Pues resulta que la pendiente de esa recta tangente es exactamente esa pendiente m, es exactamente la derivada de la función en el punto, es f' de x. ¿Sí? Es la pendiente de la recta tangente. Esa interpretación de esta razón de cambio aquí, ¿listo? Una pendiente, una inclinación, ¿de qué? De la recta tangente. Y claro, esa interpretación es muy útil, porque entonces inmediatamente ustedes en ese curso dijeron, ah, bueno, si esa es la pendiente de la recta tangente, pues, ¿qué sucede? Que yo tengo una función así, ¿sí? Hay unos punticos por aquí que son máximos o mínimos locales, ¿no? Pues, ¿sí? Y a veces estamos interesados en encontrar esos puntos porque queremos maximizar una función de utilidad o una función de producción o minimizar una función de costo. Entonces esos punticos son interesantes. Pero ¿cómo los buscamos? No sabemos cómo buscarlos. Pero cuando nos dimos cuenta de la interpretación de la derivada, dijimos, ah, no, pues muy fácil. En esos puntos, la recta tangente es como la dibujé allí. Es horizontal. Sí, porque es el máximo. Tiene que ser horizontal la recta tangente. Entonces dijimos, perfecto. Para buscar máximos o mínimos, calculo la derivada de la función f' de x y la igualo a 0. ¿Sí? Y así encuentro máximos y mínimos locales. Y todo viene de la interpretación, ¿sí? De la derivada como la pendiente de la recta tangente. ¿Sí o no? Eso es lo que hicieron, ¿cierto? ¿Se acuerdan ya un poco mejor? Y entonces, todo muy bien, todo muy tranquilo, hicieron su curso, lo aprobaron y están hoy aquí.
Entonces ahorita aparece un tema, aparecen funciones de dos variables, f, que depende de x y y. Y nos van a hablar ahorita de derivadas de estas funciones de dos variables. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros tenemos en nuestra mente por ahora. Esto es lo que tenemos registrado. Entonces vamos a ver lo nuevo. ¿Cómo derivo una función de dos variables? ¿Listo? Teniendo en cuenta que queremos determinar una razón de cambio. Bien. Entonces veamos eso. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Pues está todo ok. ¿Venían de otra clase o no? O apenas es la primera clase del día para algunos. Para mí la primera clase. Bueno, mejor. Estamos frescos, estamos desestresados. Borremos aquí. Entonces, listo. Eso es lo que tenemos. Es el recuerdo que tenemos de una derivada. Una razón de cambio, una pendiente, una recta tangente. Y veamos que es que para funciones de dos variables, las cosas no van a cambiar mucho, ¿sí? Porque la teoría como que se generaliza, pero ajustándose a lo que ya teníamos, ¿sí? Entonces, vamos a definir la derivada parcial de la siguiente manera. Piensen en el caso que hicimos hace un momento, el de la función de dos variables, y yo les dije, ¿cuál creen ustedes que tiene más impacto, el x o el y? Piensen en esa función. Y entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Nosotros hicimos una perturbación en la x, ¿cierto? Hablamos primero en el punto 1, 1, y luego en el punto 1.1,1, ¿sí? Entonces lo que pasa es que al x le sumé una pequeña cantidad, un delta x. ¿Sí? Para ver ese cambio que ocurría en la función, le sumé un delta x. Y el y lo dejé igual. Entonces le sumé un delta x y evaluamos la función que nos dio 110, ¿cierto? Entonces, como yo quiero ver una razón de cambio, tengo que restarle a esto. Ahí se hizo la perturbación delta x, que es un número cualquiera muy pequeño. Le resto la función evaluada en el punto de x, y. Sí. Y esto le divido entre delta x. Si ustedes se fijan, mejor dicho, si yo en vez de colocar delta x coloco h, para efectos prácticos y el límite es lo mismo, no importa que yo coloque delta x o h. Sí, entonces aquí a eso le tomo el límite, si quiero, cuando h tiende a 0. O si uso delta x, entonces tomo el límite cuando delta x tiende a 0. Y si ustedes analizan esta definición, es exactamente igual a la que tenemos en una variable. ¿Sí? Y a esto es lo que se le denomina la derivada parcial de f, que se denota así, la derivada parcial de f, con respecto a x, entonces le coloca un subíndice, una x, por acá en la esquina inferior derecha. Eso es la definición de la derivada parcial, con respecto a x. Entonces fíjense en ustedes qué curioso, que es tan parecida a la que ya conocemos de cálculo diferencial. Si aquí le llamo a esto h, y esto h, y aquí h porque delta de x es lo mismo que un h que tiende a 0. Y aquí el y si lo borro, así, lo apago así. Lo tacho. Miren que me queda exactamente la función, la definición de f' de x, de una sola variable. ¿Y ven? Queda exactamente igual. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué hago hincapié en eso? Fíjense que aquí la y no se perturba en ningún momento. La y es constante. Y es constante en esa definición. ¿Sí? Porque ya no se perturbó, no se le sumó ningún delta de y. Y es constante. Entonces, ¿yo por qué quiero hacer tanto hincapié en que esto es muy parecido al anterior? Y que como se definen, las definiciones son igualitas. Sí, solo que está la y ahí, una función de dos variables, pero esa y es constante. Oye, me da una rabia. Bueno, tienes que controlar la rabia. Bueno, entonces, ¿por qué es igualita y por qué hago hincapié en eso? Porque
Resulta que si ustedes saben derivar funciones de una variable, pues ya saben derivar funciones de 2 variables, de 3, de 4 y de 5. ¿Sí? Ustedes ya saben derivar parcialmente. Antes de que yo explicara todo el tema, ustedes ya sabían. Sino que no sabían que saben. Pero ya lo están viendo. ¿Por qué? Porque fíjense, en esta definición es igualita a la anterior, es un límite igualito a la anterior, y y es constante. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si ustedes tienen una función de 2 variables como la que iba a escribir, f de x, y igual, por ejemplo, a x a la 2 más y, esta es una función de 2 variables, y a ustedes les piden que derive esta función con respecto a x, ¿cierto? Calcule la derivada parcial con respecto a x. Pues ustedes lo que van a hacer es aplicar las reglas de derivación que ya conocen, ¿sí? Como le dice que derive con respecto a x, usted va a asumir que y es constante. Donde usted vea una y, piense que es un 3. Eso es lo que quiere decir que y es constante. ¿Por qué yo asumo eso? Porque es que en la definición, teóricamente, la y no está tomando un valor, la y está quietica, no se está perturbando. El que se perturba es el x, cuando le suma delta de x. De resto, la y es constante. Entonces, y como la definición es igual a la anterior cuando y es constante, a la de una variable, entonces ustedes pueden aplicar las reglas que ya conocen. Entonces, ¿cuánto es la derivada parcial de esa función de 2 variables que tengo aquí? Pues como estoy derivando con respecto a x, ¿cuánto es la derivada de esta función normalmente con respecto a x? 2x. Entonces es 2x. Y vengo y entonces le pregunto al y, bueno, lo voy a derivar. Pero y dice, pues deríveme, pero yo en este caso soy constante. Porque usted está derivando con respecto a x. Yo soy constante, le dice la y. Entonces usted le dice, bueno, de todos modos lo voy a derivar. Así sea constante, lo voy a derivar. Ah, bueno. ¿Cuánto es la derivada de una constante? 0. 0. Entonces, miren qué maravilla. Ustedes derivaron parcialmente f con respecto a x. Pueden usar las reglas que ya conocen. Y el 2 es el exponente, pasa a multiplicar, el resto 1 al exponente. La derivada de x a la 2 es 2x. La derivada de una constante es 0. Y se acabó el asunto, ¿cierto? Entonces, la derivada parcial de f con respecto a x es 2x. Porque a esa conclusión llegamos por esta definición. Porque dijimos, eso es igualito a lo que teníamos antes. Y son semejantes. Ahora, no falta aquí en el grupo alguien que sea escéptico, ¿cierto? No falta uno que diga, no, pero yo no lo veo que sean tan parecidas las definiciones. Yo como que dudo que eso esté bien, ¿cierto? Yo digo, pronto es que el profesor se está equivocando aquí, nos va a hacer equivocar a todos, seguramente. ¿Por qué no lo hacemos mejor con la definición de límite? ¿Sí? Como está ahí, como dice el libro. Lo hacemos con la definición de límite, a ver si es que le quedó bien o no. No va a ser que es que no estoy diciendo cosas equivocadas, ¿sí o no? Entonces, alguien de este grupo dice, no, yo voy a aplicar la definición. Y aquí la aplica. Y la subrayé con amarillo, ¿sí la ven? Es tal cual la que tengo escrita acá. Entonces dice, no, voy a aplicar la definición. No importa que me demore más. Entonces dice, bueno, primero tengo que calcular f evaluado en x más delta de x, y. Listo, entonces calcule eso primero. Entonces, ¿cuánto es f evaluado en x más delta de x, y? Recuerden que estamos analizando esta función. Vamos a llegar a lo mismo, pero usando la definición de límite. Tenemos que llegar a 2x. Vamos a ver si llegamos. Entonces, esta función evaluada, esta de aquí, evaluada en x más delta de x, y, ¿cuánto da? Pues fácil. Noten, x más delta de x, ¿sí? es un número, es la coordenada de x. Si lo evalúo en la función que tenemos acá, pues donde está este x, coloco x más delta de x, ¿no? Que la estoy evaluando en ese número. Que ahí dice, coloque el número ahí y lo eleva al cuadrado. Entonces le vemos al cuadrado. Y el y
lo evalúo en y, pero y pues es igual a y, entonces coloco más y. ¿Listo? Eso es la función evaluada en ese punto. ¿Pregunta hasta ahí? Entonces empiezo a armar el límite. ¿Cuál límite es este que tenemos aquí? Entonces ya sé quién es esta parte. Listo, estoy contento. Ya sé quién es esta partecita aquí. Es esto. A eso le restamos la función, es decir, x al cuadrado más y. Y lo dividimos entre delta de x. Entonces vamos a hacer todo eso. ¿Listo? Vamos a hacer todo eso. Y entonces esperamos que si todo es consistente, pues que lleguemos a un delta, a un 2x, que es la derivada parcial de esa función, usando reglas de derivación que todos nosotros ya conocemos. Y que yo les dije que se podía hacer así. Sí, Entonces empecemos a hacer las cuentas. Exacto. Entonces coloquemos aquí, entonces voy a repetir de nuevo. F evaluado en x más delta de x, y, ya sabemos qué es x más delta de x al cuadrado más y. Listo. A eso le resto la función de dos variables. Pues miren aquí la función de dos variables. Ahora un corchete bien grande y resto la función. Es importante colocar ese corchete, ¿no? Que él afecta los dos términos que definen mi función. Sí, ese menos. Y eso lo divido entre delta de x. ¿Sí? Y tomo el límite cuando ese delta de x, que es un numerito pequeño, pues lo hago tender a 0. ¿Listo? Esa es la definición de derivada parcial. A ver, les voy a hacer una observación aquí. No se asusten pensando que es que cada que vayamos a hallar una derivada parcial tenemos que hacerlo así, con ese límite. No, lo voy a hacer hoy así. La primera y única vez en toda la clase que lo voy a hacer usando el límite. Bien. De ahí en adelante vamos a usar las propiedades que les voy a listar más adelante. Pues vamos a usar las propiedades, por ejemplo, cómo derivar el producto de dos funciones. Ustedes ya las conocen. Aquí también son válidas. Yo las voy a escribir en términos de las derivadas parciales. Estoy haciendo así por ilustrar, para que ustedes se convenzan de que eso funciona bien. ¿Sí? Recordemos, estamos derivando parcialmente esta función con respecto a x. Nos dio 2x. ¿Por qué? Porque ya es constante cuando derivo con respecto a x. Eso es lo que queremos verificar. Solamente es por esta vez con límite. Bueno, aquí ¿qué hago en este límite? Pues yo digo, bueno, usemos el algoritmo que estudiamos sobre el límite. ¿Será que puedo sustituir delta x por 0? No, sin determinar. Entonces no se puede. Entonces nos toca hacer algunas cuenticas para reescribir este numerador y ver si ocurren cancelaciones, si puedo factorizar algo, si puedo simplificar. ¿Listo? Entonces, para que pueda ocurrir alguna cancelación, sería conveniente expandir este binomio. Está elevado al cuadrado. Bien. Entonces, aquí aplico la clásica, pues. ¿Cuánto es un binomio al cuadrado? No todos al mismo tiempo, ¿listo? Escucho. Delta de x tiende a 0. ¿Profe, la va a hacer por separado o junta, sacando solo x? No, os quiero expandir este binomio. Entonces, ¿sería cuál? El primero al cuadrado, ¿no es? Sí, el primero al cuadrado, después el primero por el Eso, segundo y después el eso. segundo al cuadrado. Exactamente. Entonces, el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, es decir, 2 veces x por delta de x, exacto. Más delta de x al cuadrado. ¿Listo? Tuve que expandir para que puedan ocurrir las cancelaciones. Aquí sumo ese y, hay un y ahí sumando, listo. Y le resto lo que está aquí en el corchete. Ese menos afecta las dos partes, ¿no? Las dos expresiones, los dos términos. Entonces aquí me va a quedar un menos x a la 2. Me va a quedar un menos y. Bien. Y todo eso va dividido entre delta x
Y aquí, ¿qué ocurre? Bueno, sí ocurren unas cancelaciones muy buenas. Afortunadamente, miren. Este x cuadrado con este x cuadrado. Y este y que lo voy a cerrar en un triangulito para acordarme con quién fue que lo cancelé. Con este y acá. ¿Listo? Sobrevivió solo esta parte. Sí, pero es ahí, esa parte ahí todavía se puede factorizar. ¿Sí notan ustedes? Porque miren, ahí hay un factor común. Ya Profe, aparece yo no delta puedo, de no x. puedo cancelar directamente delta X, porque delta X arriba y delta X abajo. Pero Pero no entonces, compartir. ¿así? Y Pero quedaría hay que tener... 2x más delta X al cuadrado. ¿No se puede? Sí, puede cancelar de una vez, pero entonces yo lo voy a factorizar primero para que quede claro cómo ocurre la cancelación. Sí, porque es que yo he visto que a veces cancelan mal, entonces yo por eso prefiero hacer todos los pasos, ¿no? Hay algunos estudiantes que sí se acuerdan, otros que no, y es un grupo muy heterogéneo. Entonces, he visto que hacen esta cancelación así, ¿no? Y está mal, ¿sí? Está mal porque hay un factor común arriba y hay que sacar primero ese factor común. O sea, puede cancelar así, con el cuadrado, con el delta x. Así sí está bien. ¿Listo? Pues entonces, ¿cómo es que está? ¿Qué es lo que está pasando? Pues que los que ya sepan qué está pasando, pues bien. Ustedes dirán que yo soy exagerado, pero yo ya he dado este curso varias veces. Lo he dado, a ver, el primer semestre que trabajé en la universidad tuve 2, tuve uno de vacacional, 3. El siguiente semestre tuve como 2, ya 5 veces. El semestre anterior tuve 3, como 8 veces. Más este semestre que tengo 3. Voy a completar 11 veces que he dictado el curso. Entonces, imagínense en esos 11 cursos cuántos exámenes he calificado, cuántos quiz, y cuántos errores he Profe, visto. Entonces, yo por eso voy a ser detallista. Porque aquí hay un factor común delta de x, miren. Entonces, cuando saco ese factor común, ¿qué queda? ¿Queda 2x? Sí, lo escucho. en este caso, como delta X tiende a cero, lo que se busca es dejar una función lineal, ¿verdad? Exacto, dejar una función lineal o que no se indetermine. Eso es. Y eso ocurre aquí. Miren, saqué un factor común delta de x, ¿listo? Entonces ahí sí puedo cancelar porque es que ese delta x está multiplicando. Cuando hay multiplicaciones y hay un paréntesis, ahí sí puedo cancelar. Y ahí sí, como usted dice, quedó algo lineal. ¿Qué sobrevivió después de esa cancelación? El 2x más delta de x. 2x más delta de x. ¿Listo? Entonces aquí esto puede escribirse como límite cuando delta de x tiende a 0 de lo que sobrevivió. Después de todo ese trabajo, quedó 2x más delta de x. Como esto es lineal, como usted bien ha observado, no tengo una función con racional, con cociente. ¿Sí? Sí. ¿Cómo? El delta X desaparece. Exacto. Entonces ya tengo algo lineal. Entonces que ya hice unas... Piensen en el algoritmo de la división, que estudié, perdón, en el algoritmo para hallar límites. Lo que hice fue factorizar, simplificar y luego intentos hacer sustitución directa. ¿Puedo sustituir delta de x por 0? Sí. ¿Qué sobrevive entonces? 2x. Porque es el delta de x. Esto que se hace 0. ¿Qué queda? 2x. Entonces corroboramos la intuición que hemos tenido o la observación que hemos hecho sobre que la derivada parcial se definió de manera análoga a una derivada de una variable. Y que entonces, recordemos cómo es la función. Que entonces cuando estemos enfrentados a funciones de dos variables, f de x, y, voy a escribir la misma función que teníamos hace un momento, igual a x a la 2 más y. Esto es de dos variables. Entonces que cuando me digan derive con respecto a x, y que lo denotamos así, f sub x, con este subíndice.
Cuando me digan eso, entonces lo que yo voy a hacer es mirar mi función y donde esté x derivo normal con respecto a x. Pero donde esté y, a y la trato como una constante. Entonces de ahora en adelante yo voy a escribir aquí y igual a una constante. Lo voy a tratar como constante. Entonces aquí, por ejemplo, si estoy derivando con respecto a x, me da 2x. Y la derivada de una constante que sería y es 0. Por eso dio 2x. Y eso es la regla. ¿Sí? Miren, con esas reglas llegamos a la respuesta en 3 segundos. Usando el límite en 10 minutos. ¿Sí ven la diferencia? Ahora, otra cuestión. A ver, hagamos otro ejemplo. Profe, y si hacia Y se le otorga un valor vecino, no sé, un número. Usted lo puede pensar así, pero no lo puede escribir, ¿no? O sea, usted puede, si ustedes quieren, mientras se adaptan a la idea de que Y es constante, le ponen un 3 por ahí encima, lo piensan así. Pero a la hora de dar su respuesta la tiene que dar en términos de Y. En este caso Y pues no aparece. Pero miren en este caso. Aprovechando su pregunta, miren este caso donde Y sí queda. Por ejemplo, si usted tiene la derivada, la función x al cuadrado por Y más Y a la 2 más E a la X. Una función extraña de dos variables, ¿cierto? ¿Cuál es la derivada parcial de f con respecto a x? Voy a derivar con respecto a x. Nuevamente, voy a escribir por estos primeros días esta flechita diciendo y es constante para recordarles a todos. Más adelante ya no escribimos más de eso. ¿Sí? Entonces, si y es constante y derivo con respecto a x, entonces yo vengo con mi máquina de derivar y me encuentro con esta expresión. ¿Sí? Entonces, como y es constante, entonces me encuentro con esta expresión, y es constante. Siempre acordándome de eso. Entonces derivo solo eso. La derivada de x a la 2 es 2x. ¿Por ¿Sí? qué? Por el y. El y quedó quieto. En un producto la constante nunca se toca, se deriva la variable y queda ahí la constante. Cuando ustedes derivan 3x, ¿qué hacen? Ustedes derivan el x, la derivada de x es 1, 1 por 3, 3, y ¿cuánto es la derivada de 3x? Pues 3. Ustedes no tocan la constante. Entonces, ya derivé esa primera parte. Continúo con mi máquina de derivar y llego al y cuadrado. Entonces, y cuadrado dice, yo soy una constante en este caso porque usted está derivando con respecto a x. Ah, bueno, daría una constante 0, entonces más 0. Continúo y llego aquí a la x. La derivada de a la x es ella misma, entonces más a la x. Y ya, acabé. Entonces, miren, puedo regitar este 0 aquí. Entonces, miren que la respuesta quedó en términos de y todavía, ¿sí? Entonces, yo no le puedo dar un valor a y concreto, 3 o 4. Lo puedo pensar así cuando derivo, pero lo escribo como y, ¿sí? Porque la derivada parcial es una función que es de dos variables también. Es otra función. Así como la derivada de una función de una variable es otra función de una variable. Entonces aquí tiene que quedar y, no un número. ¿Listo? ¿Pregunta hasta aquí? Entonces, enseguida vamos a hacer más ejemplos y vamos a aprender a derivar también con respecto a y. Todo lo hemos hecho con respecto a x, pero con respecto a y es lo mismo. Derivo a y considero x constante entonces. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa, pero que sea una pausa activa. Es decir, ustedes van a resolver unos ejercicios mientras regresamos. ¿Listo? Para que hagan sus cuenticas también. No sea solamente